Vamos a activar tu modo milagro para pasar la materia de física. Pon tu atención en nivel Prime para aprender paso a paso con mi explicación de campo eléctrico. Hola, ¿qué tal? El día de hoy veremos este ejercicio de campo eléctrico. El ejercicio nos dice lo siguiente, nos da esta figura donde tenemos ya dos cargas puestas, si te das cuenta, en un plano cartesiano. Una carga positiva aquí de 3 microcoulombs, una carga negativa aquí colocado en la coordenada 4,0, que es de 2 microcoulombs, y nos pide de aquí lo siguiente. Calcula el campo eléctrico, y hay que recordar que el campo eléctrico muchas veces es un vector, entonces hay que considerar eso, en el origen del plano, es decir, vamos a obtener el campo eléctrico que da cada una de estas cargas con respecto a la coordenada 0,0, con lo cual conocemos aquí las distancias. Primero, paso número 1 es identificar en el dibujo, ¿sí?, tus cargas y también relacionar tus fórmulas importantes, es decir, lo que necesitamos aquí es la fórmula del campo eléctrico, voy a ponerlo así, ¿sí? Recordar que este campo eléctrico como tal es un módulo, entonces pongo aquí el campo eléctrico es igual a ¿qué? A la constante K multiplicando a la carga puntual, ¿sí? En este caso voy a tener que calcular dos campos eléctricos de dicha carga hacia el origen y también el campo eléctrico que da esta carga hacia el origen. Por lo tanto, hay que recordar que se tiene que emplear esta fórmula. Y dividir R, que es la distancia. Date cuenta, acá son 3 metros de distancia, acá son 4 metros de distancia con respecto al origen. Esto hay que elevarlo al cuadrado y hay que recordar que las unidades del campo eléctrico al final son Newton sobre Coulomb, ya que es la fuerza que ejerce una carga con respecto a un punto. Eso sería nuestro campo eléctrico. ¿Qué otra cosa importante hay que considerar aquí? Bueno, hay que considerar aquí que esto básicamente es un vector. Entonces, pasemos ahora sí a nuestro análisis. Entonces, siguiendo la fórmula del módulo del primer campo eléctrico, vamos a suponer que esta carga equivale a Q1. Entonces, esta carga, con respecto a este punto, justo aquí en el origen, ¿sí?, ejerce un campo eléctrico dada su naturaleza. Por lo tanto, sería la constante K, que hay que recordar que esto es 9 por 10 a la 9. Entonces, voy a omitir aquí las unidades en el cálculo y voy a poner únicamente los números, las cantidades. Luego, Q1 es esta carga, que es de 3 microcoulombs. Entonces, ¿esto cómo se pone? Recuerda que se debe de poner como 3 por 10 a la menos 6. El prefijo micro hay que transformarlo a la menos 6. Y bueno, ya son coulombs, no pongo las unidades. Y todo esto va dividido entre la distancia radial, en este caso, de aquí de la coordenada 0 a la 3 son 3 metros. Entonces vamos a poner aquí 3 al cuadrado. Y hay que desarrollar este cálculo. Vamos a ver cuánto nos da. ¿Sí? Recuerda aquí que hay que multiplicar. Acá te daría 3 al cuadrado, te da 9. 9 entre 9 se cancela y te queda un 3 con 3 ceros. Entonces nos va a quedar 3000. Y como es vector de campo eléctrico, recuerda las unidades. Newton sobre Coulomb. Ya tengo ahí el primer cálculo. Hagamos exactamente lo mismo para calcular ahora la fuerza, en este caso, del campo eléctrico o magnitud que ejerce ahora esta carga. Entonces, aquí nuevamente ponemos la constante, que en este caso, bueno, es un 9. Entonces, vamos a ponerlo aquí, es un 9 por 10 a la 9. Ponemos aquí, ahora en este caso es 2 microcoulombs. A pesar de que esta carga es negativa, no vamos a poner el signo aquí porque recuerda que lo que estamos calculando es el módulo. Y los módulos, ve, el símbolo de valor absoluto, siempre los módulos son positivos. Donde nos interesa que es negativo o positivo es a continuación en el análisis de cómo se formarían los vectores de campo eléctrico. Entonces, aquí sería 2 por 10 son 2 microcoulombs a la menos 6. Y todo esto dividido entre la distancia radial, que ahora de aquí a este punto son 4 metros. Vamos a poner aquí 4 al cuadrado. Entonces, hay que tomar aquí calculadora y empezar a calcular todo esto. En este caso, me va a dar 1125. Yo ya lo hice acá. Entonces, ya nada más comprueba este resultado. 1125 Newton sobre Coulomb. Entonces, primer paso, ya hemos encontrado los módulos de campo eléctrico que ejerce cada una de las cargas. Hay que recordar que esta de aquí sería, ¿sí?, como esta carga puntual de aquí
en el origen, siempre se considera positiva. Ahora, hay que ver cuál sería, en este caso, la orientación o en este caso, el sentido del campo eléctrico resultante. De esta carga me dio un campo eléctrico, es E1, pero esta carga es positiva. Positiva con positivo, entonces se rechazarían. Y el campo eléctrico, date cuenta, dada esta carga, está dirigiéndose hacia abajo. Por lo tanto, vamos a poner aquí una figura. Este sería el origen, este de aquí. Entonces, el primer campo eléctrico estaría en este sentido. Por lo tanto, ahora, dada la siguiente carga, vamos a hacer también una orientación similar del campo eléctrico resultante. Esta que es negativa y esta que es positiva, siempre la del origen o la carga puntual, en este caso del campo eléctrico, la vamos a considerar aquí positiva. Entonces, más con menos se atraen, entonces tendría este sentido. Date cuenta, esta, ¿hacia dónde se dirige? Hacia la derecha. Por lo tanto, vamos a dibujar aquí un vector que sería la carga E sub 2. Ahí está. Ahora ya tenemos aquí las direcciones. ¿Cómo escribiríamos el vector de manera puntual? Entonces, el campo eléctrico, ¿sí? Resultante, voy a poner acá campo eléctrico total, sería puesto esto de manera vectorial. Es decir, date cuenta, en este sentido, ¿quién va? Pues va las X, y en física las X se representan como Y de esta manera. Mientras que las Y, en este sentido, se representan como las J. Entonces, ¿cuál es en este sentido? Campo eléctrico 2, que es este. Por lo tanto, sería 1125. Vamos a ponerlo aquí. De manera correcta, sería 1125i. Y luego, date cuenta que el sentido aquí es positivo con respecto de las X, lo dejamos así positivo, pero el que viene hacia acá abajo, que es el campo eléctrico 1, dado este de 3000 viene en sentido negativo de las Y. Por lo tanto, debería de ser menos y colocar su magnitud, que sería 3000, y indicar que va en el sentido de las J. Entonces, aquí metería yo el 3000, meteríamos aquí nuestra J y listo. Tendría ahí ahora sí nuestro campo eléctrico ya de manera vectorial. Recuerda, campo eléctrico muchas veces es una fuerza que, como en este caso, nos da varios vectores orientados. Hay que obtener el vector resultante. Ahora, muchas veces de aquí te piden el módulo resultante del campo eléctrico. Vamos a calcularlo. No es más que sacar, en este caso la representación rectangular, sacar la magnitud de representación polar. Por lo tanto, si nosotros requerimos la magnitud resultante, ahora sí, del vector campo eléctrico, habría que hacer, pues, utilizar teorema de Pitágoras para poder aquí encontrarlo. Sería 1125 al cuadrado, ponerlo aquí así, y luego sumarle la otra magnitud, que son 3000. 3000, colocarlo también al cuadrado. Y aquí, bueno, pues no nos queda más que tomar la calculadora para poder encontrar la magnitud resultante del campo eléctrico vectorial que se encuentra aquí abajo indicado. Y si hacemos estas operaciones me da un vector resultante de 3204. Bueno, ya no es un vector, ya es la magnitud, 3000, perdón, acá es un 3204. Entonces vamos a colocarlo de manera correcta. Vamos a ponerlo aquí, 3204. Y recuerda, las unidades siempre son las mismas. Newton sobre Coulomb al hablar de campo eléctrico. Listo. Tenemos ya nuestro resultado de manera correcta. Recuerda seguir dándole aquí like a este video y te dejo más videotutoriales sobre este tema aquí en las tarjetas o también en las pantallas. No te vayas todavía, crack. Si deseas profundizar más en este tema, aquí están estos videos con contenido excelente. Te recomiendo también suscribirte a nuestro canal para aumentar tu éxito académico. Y si deseas más contenido exclusivo, te recuerdo y te recomiendo unirte a miembros del canal, en el cual ya tenemos varios cursos exclusivos para ti. Recuerda que tu apoyo es lo que hace posible este canal.